tal vez ganamos dinero y ya lo gastamos, ¿verdad? Pero yo creo que hoy estamos aquí porque es el tiempo ya de Dios. Ya nuestro tiempo pasó, es el tiempo de Dios. Y hoy estamos aquí para adorarle, para estar en su presencia. Quiero invitarles para ir al libro de los Salmos, capítulo 96. Vamos a iniciar este servicio. Libro de los Salmos, capítulo 96. Si pueden ayudarme a leerlo, vamos a leerlo todos juntos. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad del día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán del contento. Delante de Jehová, que vino porque vino a juzgar de la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria a Dios por esta palabra. Quiero compartirles un pensamiento que yo tenía hace algún tiempo. Me recuerdo mucho sobre un servicio que tuvimos ya hace tiempo que se llamó Generación Josué. Y no estoy seguro si sigue siendo el lema de este año, ¿verdad? Pero sé que creo que sí. Y quiero compartir algo sobre Generación Josué, algo que tenía en pensamiento y que estaba leyendo sobre Josué. Josué, todos sabemos que fue un conquistador, fue el que conquistó la tierra prometida, ¿verdad? Y estaba leyendo sobre él y veía que en su juventud él no se conformaba con solamente estar en la casa de Dios y estar aquí cada día que tenían que alabar al Señor. Dice la palabra que él todo el tiempo estaba buscando la presencia de Dios, y no solo dice que conquistó la tierra prometida, sino que conquistó también, trató de conquistar la presencia de Dios, ¿verdad? Y o sea que conquistó el corazón de Dios, porque él siempre quería estar buscando de su presencia. Vamos a orar para poner este servicio en las manos de Dios, ¿verdad? Acompáñenme a orar. Señor Jesús, en esta hora aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Vamos a iniciar este servicio. Ponemos todo en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos alabarte con libertad, Señor, con gozo, aleluya. Que podamos conectarnos, Señor, en un solo espíritu, Señor, y alabar tu nombre, Señor. Que podamos, Señor, sentir tu presencia en este lugar y que seas tú, Señor, el centro de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabarle en esta hora. ¿Cuándo están listos a alabar a Dios? Amén. El altar está abierto para el que quiera pasar. Todos están invitados y vamos a alabar a Dios juntos. Amén. Restauranos, aviva.
manos y darle gracias a Dios por este día que nos ha dado. Vamos a pedirle que su espíritu caiga en este lugar. Tú eres santo, Dios. Tú eres digno de toda alabanza. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.
Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos diste de poder estar aquí. Gracias por tu presencia, por hacerte sentir en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado, sino que te has mantenido con nosotros. Siempre, Señor, respaldando a aquellos que quieren sentirte, aquellos que abren sus corazones a ti, aquellos que no les importa quién esté a su alrededor, sino que ellos vienen con la mentalidad y un corazón dispuesto a servirte, un corazón dispuesto a alabarte, un corazón quebrantado, un corazón humillado, que siempre estará delante de tu presencia para hallar gracias delante de ti, para que tu Espíritu se derrame sobre nosotros, para que así, Señor, no vivamos solamente de oídas, sino que nuestro ser, nuestro cuerpo y todo lo que somos sea, Señor, digno de sentir tu presencia tan hermosa. Te damos gracias, Señor. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6 dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra ellos, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían en sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice el 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Oiga lo que dice: pero no habéis obedecido mi voz. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Háblanos a través de tu palabra. Sé tu Espíritu Santo guiándome para que tu pueblo joven escuche palabra que va a ser de bendición para ellos, para que al salir de ellos se lleven esta palabra guardada en sus corazones, en sus mentes, y que sea de bendición y restauración y edificación, y que donde quiera que vayan no olviden lo que tú vas a hablar a través de tu siervo, que hoy se hace un lado para que tu Espíritu Santo tomes el control. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome su asiento. El capítulo 6 del libro de Jueces redacta la historia de jueces que estuvieron gobernando a Israel después que entraron a la tierra prometida, después que Moisés y Josué murieron. Pero el capítulo 6 habla de un personaje que quizá muchos hemos oído de él, Gedeón. Y al recordar las historias de Gedeón, yo no sé usted, si usted estuvo en escuela dominical cuando era niño. Yo me acuerdo cuando era niño a las maestras de escuela dominical contarme de Gedeón.
de la valentía de ese joven, de la obediencia que tuvo cuando Dios le dijo que Él iba a libertar a su pueblo de las manos de sus enemigos. Yo recuerdo todas esas historias, pero la palabra de Dios no solamente quiere que recordemos a Gedeón, o la palabra de Dios no nos quiere solamente dar a entender una historia de un joven que tuvo valor de creer primeramente a Dios y después ir, no solamente él y con 300 hombres, a derrotar ejércitos enteros. Quizá cuando escuchamos esa historia de esos 300 hombres que lucharon al lado de Gedeón, se nos hace increíble, quizás hasta cierto punto imposible de creer, pero Dios estaba con ellos. Y aún me recuerdo, leyendo esto, preparándome, recuerdo cuando nos sentaban en el piso a todos los niños y aquellas maestras nos contaban esa historia. Mi imaginación volaba y yo me imaginaba que yo era Gedeón con mi cabello largo, con mi espada en la mano, con 300 soldados atrás de mí y yo peleando contra ejércitos y la maestra y contando y yo imaginándome todo. Mi imaginación volaba y llegaba a mi casa, agarraba mis juguetes y empezaba a jugar la historia de Gedeón porque me apasionaban esas historias. Y preparando esto días atrás, me hizo recordar todo eso. Pero ¿quién es Gedeón? La palabra de Dios lo muestra como un campesino, un joven campesino, que su trabajo era la siembra. Dice también que era hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Oiga bien, dice que era el hijo menor de su casa. Y también fue el quinto juez, o el juez número 5 que tuvo Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y miró esas maravillas que Dios le mostró, cuando ellos estuvieron más de 400 años en esclavitud, y ellos clamaron a Dios. Oiga bien, ellos en medio de su esclavitud clamaron a Dios y Dios les mandó un libertador llamado Moisés. Y cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, cuando Dios devastó a Egipto con esas plagas que hizo caer para que Faraón pudiera dejar salir a Israel en paz, cuando ellos salieron, iban a la tierra prometida, la cual Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando ellos salieron, las maravillas no solamente eran ver cómo Egipto era destruido con plagas, sino había más proezas que iban a ver en el camino. Cuando vieron a ese mar rojo abrirse en dos para que ellos pudieran pasar en seco. Cuando miraron a ese maná caer del cielo para que ellos saciaran su hambre. Cuando ellos miraron abrirse, cuando ellos miraron brotar, agua de esa roca para saciar su sed. Cuando ellos miraron caer esos muros de Jericó, cuando ellos miraron entrar a la tierra prometida y derrotar a sus enemigos, cuando ellos miraban que Dios les entregaba a esos enemigos en sus manos, sabían que las promesas de Dios se habían cumplido en su vida. Sabían, oiga bien, cuando ellos miraron todo eso, sabían que las promesas de Dios se habían cumplido en ellos. Sabían que Dios estaba con ellos y sabían que no había otro Dios en toda la tierra como el Dios de Israel. Pero antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Dios les dio unos mandatos. Le dio un mandato y les dijo así, en Éxodo 23, versículo 20. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré, oiga bien, dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti
y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y a los cuales yo haré destruir. El 24 dice: no te inclinarás, oiga los mandamientos, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad delante de ti. Dios le dio ese mandamiento a Israel: una vez que entres a la tierra que yo te he prometido, no hagas como los que están ahí, pues es pecado delante de mí, dijo el Señor. Dice: no adorarás a sus dioses, no te inclinarás ante ellos, sino que destruirás todos sus altares, todo lo que es idolatría. El Señor le mandó a Israel que lo quitara de ellos. ¿Sabe para qué? Para que eso no los hiciera tropezar, para que eso no los alejara de servir al único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Pero sabe, si usted sigue leyendo la historia en el libro de Jueces capítulo 2, después que murió Josué, oiga lo que dice la palabra de Dios: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: por donde quiera, oiga, dice, sirvieron a otros dioses. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de los que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos que estaban alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. La palabra de Dios dice: y Jehová, oiga bien, dice, levantó jueces que los librase de mano de los que los despojaban. Pero, dice el 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Al apartarse el pueblo de Israel del Señor, la bendición de Dios se apartó de ellos. Muchas veces nosotros en nuestra vida decimos: quizá Dios se ha alejado de mí, cuando pedimos y no vemos esa respuesta, cuando clamamos y quizás sentimos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios se ha alejado de nosotros, pero en realidad Dios no se aleja de nadie, sino que es el hombre el que se aleja de Dios. El pueblo de Israel se alejó de Él, del Dios de sus padres, del Dios el cual les contaban maravillas, por ir a adorar a imágenes hechas por manos de hombres, imágenes que dice el Salmo 115 que tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, dice que tienen pies y no andan, oídos tienen y no oyen. Ese tipo de dioses escogió Israel en lugar de escoger al Dios que les dio la libertad. Ahora, en esos momentos, Israel vivía en desobediencia, en pobreza, en aflicción, en vergüenza, en apostasía y apartado de Dios. Se encontraba en esa situación el pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. Y cuando Israel ya no podía más,
cuando el miedo los cubrió y cuando la pobreza era grande y el hambre y la necesidad habitaba en sus vidas. Clamaron a Dios, se acordaron del Dios de sus padres, y sabe que Dios escuchó su clamor. Y ahí en esa desesperación, en medio de ese clamor que Israel nuevamente clamó a Dios para que Dios los ayudara, aparece este joven llamado Gedeón. Jueces capítulo 6 versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieresita, y su hijo Gedeón, oiga bien, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dice Jueces 6:12: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, oiga lo que le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si usted pone bien atención ahí, Dios no miró en Gedeón a un hombre campesino con miedo. Dios no miró a un hijo menor de su casa. Dios no miró a un joven pobre y avergonzado. Él le dijo varón esforzado y valiente. Dios no lo miró como quizá el hombre lo miraba, pues escrito está que el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del ser humano. Y Dios no lo miró como el mundo lo miraba, sino que Él lo miró lo que en verdad era Gedeón. Y ahora, ¿por qué lo llamó valiente y esforzado? Quizá él no se dio cuenta, pero él estaba haciendo algo que halló gracia delante de Dios. Pues si, oiga bien, si un pueblo vive en miedo, si un pueblo vive con miedo, los que nazcan ahí nacerán y vivirán con miedo. Pero Gedeón no tenía miedo. Le voy a decir por qué. Porque Gedeón estaba escondiendo comida para su familia antes que los madianitas, antes de que sus enemigos vinieran a quitárselo. Ahora, era el hijo menor. El hijo menor era el que estaba juntando comida para su familia. No era el padre de familia, no era la mamá de su familia, no eran sus hermanos mayores, era el hijo menor quien estaba haciendo eso. Por eso Dios, Gedeón halló gracia delante de Dios, y Dios se dirige a él como varón esforzado y valiente. Sin darse cuenta, Gedeón tenía eso. Pero sabe, cuando uno está rodeado de puros débiles, cuando uno está rodeado de gente que se queja, cuando uno está rodeado de gente que no sabe a dónde va, nosotros vamos siguiendo sus mismos pasos. Por eso es que Gedeón se sentía con miedo, inseguro. No se daba cuenta que en verdad tenía valentía, no se daba cuenta que en verdad tenía la fuerza, porque no había quien le dijera: oh, Gedeón, eres valiente, eres esforzado por guardar comida para tu familia. Nadie le decía eso, pues todos estaban llenos de temor y con miedo. ¿Sabe? Al igual, oiga bien, y después de eso, Gedeón al oír al ángel de Jehová, cuando él lo llamó varón esforzado y valiente, Gedeón le respondió, dice: ah, Señor mío, con voz de queja, como con voz de lamento, con voz de dolor, le dijo: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Gedeón, oiga bien, se quejó por lo que estaba pasando, pero no dio a conocer el por qué estaba así, o por qué el pueblo de Israel se encontró así. Es como el hombre, ¿no? Ah, Señor, ¿por qué me va mal en la vida? Ah, quizá porque te apartaste del Señor. Ah, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Porque has escogido seguir otras cosas antes que las cosas del Señor. Ah, Señor, ¿por qué me falta todo?
porque has permitido que la avaricia entre a tu vida y has buscado cómo saciar tu necesidad o cómo saciar tu ego, cómo saciar lo que necesitas, en vez de hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, de todas estas cosas nos vendrán añadidas. Pero muchas de las veces queremos culpar a Dios por todo lo malo que nos pasa, sin saber que por nuestras acciones, por nuestras malas decisiones, estamos como estamos. Y los únicos culpables de todo lo malo que nos pasa somos nosotros mismos. Pero ahí estaba Gedeón, culpándose. Ay, Señor, si estás con nosotros, ¿por qué estamos así entonces? Señor, ¿por qué si tú estás con nosotros estamos en pobreza y tenemos hambre? Esas eran las quejas de Gedeón. Pero Dios le dio una esperanza. Ellos no sabían lo que iba a acontecer. Él no sabía lo que Dios iba a traer para su vida en ese momento. Después Gedeón dijo algo más. Dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que vuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ponga atención ahí. Primero, Gedeón vivía en medio de una generación que vivía solamente escuchando las maravillas de Dios, pero que no había experimentado el poder de Dios en su vida. Quizá no me pida el verso, porque quizá no dice eso, pero yo voy a imaginar ahí a Gedeón, ¿no?, quejándose delante de Dios, y le dijo: sí, Dios abrió el mar para que su pueblo Israel pasara en seco. Sí, lo abrió, pero yo no pasé por ese mar. Sí, Dios hizo caer pan del cielo para que saciaras a Israel su hambre, pero yo no comí de ese pan. Dios hizo brotar agua de una piedra para que Israel saciara su sed, pero yo no tomé de esa agua. Si Israel miró abrirse ese Jordán, Israel miró caer esos muros de Jericó, pero yo no los miré. Hasta cierto punto me imagino que Gedeón se quejaría de esa manera delante de Dios. Pero sabe, Gedeón vivía en medio de un pueblo que solamente había oído sus maravillas, pero que no había mirado con sus ojos el poder de Dios. Después de esto, después de que él se acabó de quejar delante de Dios, después de que él sacara quizá todo lo que tenía que decir, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, dice el Señor. Entonces le respondió: Señor mío, una vez más. Dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Sí, el Señor al decirle, oiga bien, el Señor al decirle: ve con esta tu fuerza, el Señor le quiso decir: sí, tú, el hijo menor, ve y liberta a mi pueblo. Sí, tú, el más pobre en la tribu de Manasés, ve y liberta a mi pueblo. Sí, tú que tienes miedo, ve y liberta a mi pueblo de la opresión del enemigo. Pues sabe, escrito está, dice en 1 de Corintios 1, 27, 31, dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. A nosotros esto nos está diciendo que así, con nuestras imperfecciones,
así con nuestros temores, así con nuestras fallas, así con nuestra falta de fe, así quizá con nuestra incredulidad, así con nuestra rebeldía, así con toda la maldad que pueda habitar en nosotros. Dios le está haciendo un llamado a usted. No necesita tener certificados teológicos, no necesita ser hijo de pastor, no necesita ser hijo de ministros, no necesita tener años de experiencia en el camino de Dios. Solamente tiene que tener un corazón dispuesto para que Dios lo use en gran manera. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a mostrar a través de Gedeón. Gedeón, el hijo menor, el más pobre en la tribu de Manasés, a él Dios escogió para que su pueblo, para que Gedeón ya no viviera en medio de una generación que escuchaba las maravillas de Dios, sino que con sus ojos mirarían el poder de Dios. Pero, le voy a poner un pero después de todo esto, que Dios le dijo que Él iría con él, que Él vencería a sus enemigos como a un solo hombre, Gedeón le pide una señal a Dios. A veces Dios nos va a llamar de muchas maneras y sabe, no vamos a entender. Quizá queremos que se nos aparezca con luz brillante y con ángeles alrededor de Él para saber que es Dios. Dios nos va a llamar de alguna u otra manera, y cuando Dios lo esté llamando, no espere a que Él se le aparezca. Dios le va a hablar por medio de alguien más, por medio de su palabra, por medio de muchas formas. Dios se va a comunicar con usted, pero usted tiene que creer a lo que Dios le está mandando y quiere hacer en su vida. Después de esto, Gedeón va rápidamente y le dice al ángel, ¿sabes qué? Dice, déjame ir a mi casa a traerte una ofrenda para saber que esto es real, que no solamente estoy imaginando, quiero esa señal. Voy a ir y voy a traerte una ofrenda y sabré que en verdad he estado hablando con Jehová. Y Gedeón va rápidamente, trae su ofrenda ante Dios y la entrega ante Dios, y él sabe que en verdad Dios está ahí con él. Y dice, después que había ofrecido su ofrenda a Dios, dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y ahí edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es paz. Pues la paz, jóvenes, había llegado ya al pueblo de Israel. Después de esto, oiga bien, después de que Dios ya le había dicho a Gedeón, estaré contigo, después que él miró las señales que él pidió para saber que era real, ahora sí él creyó a Dios y dijo, ok, voy a ir. Yo, el hijo menor, yo el más pobre de Manasés, voy a ir y voy a libertar al pueblo de Israel. Pero todavía Dios le dijo, ok, ve y júntate unos hombres y ve y vence a esos enemigos que están oprimiendo a mi pueblo. Y Gedeón va y se junta 22,000 soldados y dijo Dios, no, son 22,000, son muchos. De esos muchos quedaron 10,000 soldados. Y después que miró Dios que eran 10,000, todavía le dice a Gedeón, ay Gedeón, todavía son muchos. No sea que por causa de eso Israel se gloríe y diga que por su propia fuerza fue libertado él, o él consiguió su propia libertad. Y ahí es donde entran esos 300 hombres, hombres valientes que lucharon con Gedeón, venciendo a todos sus enemigos. Pues escrito está que no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo del Señor. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Israel recibía su libertad de esa manera,
no necesitó de multitudes, no necesitó de millares de ejércitos, no necesitó ni a los mejores hombres, no necesitó ni al más grande en Israel para darle la libertad, sino a un joven esforzado, un joven valiente, un joven que tuvo fe a Dios, de creerle, a un joven menor, a un joven pobre, a un joven que quizá no tenía esperanza, pero ese joven creyó a Dios. Y sabe, por eso es que la palabra que yo le traigo en esta noche, joven, es de que seamos esa generación la cual fue Gedeón. Por eso es de que le puse este tema, generación Gedeón. ¿Y sabe por qué generación Gedeón? ¿Sabe por qué Dios escogió a Gedeón? Porque Gedeón ya traía una promesa, ya venía marcado desde que nació en su nombre, sin saber que su nombre tenía un significado tan poderoso. ¿Sabe? Gedeón significa destructor, guerrero poderoso. Por eso es que queremos ser esa generación Gedeón, porque vamos a vencer ante cualquier adversidad, vamos a vencer ante cualquier circunstancia, vamos a destruir toda fortaleza que el enemigo o el mundo o aún nosotros mismos nos pongamos. Vamos a vencer sobre todo y tendremos la victoria. Por eso es de que tenemos que tener esa visión, la cual Gedeón pudo tener en él. Por eso su generación no vivió más escuchando de las maravillas de Dios, sino que sus ojos miraron el poder de Dios en su vida. Yo no sé si usted ha vivido escuchando que Dios sana enfermos. Yo no sé si usted ha escuchado que Dios levanta paralíticos. Yo no sé si hasta el día de hoy usted ha escuchado de un Dios de poder. Pero si usted decide, si usted cree a Dios desde hoy en adelante, usted mirará esas maravillas con sus ojos. Es verdad que estamos con fe, pero hemos visto su poder. Yo soy testigo de su poder. Pero sabe, antes de creer, antes de ver, yo creí que Él era poderoso. Y Gedeón quizás se encontraba ahí. Todavía estamos oprimidos, todavía mi familia está dentro de las cuevas, todavía tengo que esconder comida para ellos. Pero sabes, yo voy a ir, yo voy a creer a tu palabra, yo voy a ir y voy a libertar a tu pueblo Israel, porque me escogiste a mí. Y Dios lo está llamando a usted. Yo no sé si usted piense, es que hermano, yo no entiendo la palabra de Dios. Es que hermano, es que no sé si yo he fallado delante de Dios. O quizá, hermano, no me siento digno delante de Dios. O hermano, sabe que todavía batallo con esto y con el otro. Sí, Dios lo está llamando para que vea su poder, para que vea su gloria, para que vea que Él es real, para que Él vea que Él existe, para que vea las grandes cosas que Dios puede hacer en aquel que cree en Él. ¿Sabe? Antes de todo eso, antes que Gedeón fuera y peleara con esos 300 hombres, antes de que antes de que Dios entregara a los enemigos de Israel en sus manos, antes de que Dios le mostrara su poder a todo su pueblo y lo libertara, Dios le dio un mandato a Gedeón. ¿Y sabe qué es lo que le dijo? Dice Gedeón: antes que vayas y libertes a mi pueblo, ve a tu casa y quita el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la imagen de acera que está al lado de él. Dios primeramente quería darle a entender algo a Gedeón, que el buen juez por su casa comienza. Y a Gedeón no le importó si su padre se iba a enojar. A Gedeón no le importó si su familia se iba a molestar. A Gedeón no le importó si el mundo lo iba a juzgar. Pero él fue obediente, fue a la casa de su padre y quitó el altar de Baal que estaba ahí. Destruyó la imagen de acera que sus padres adoraban y construyó altar nuevamente a Dios. ¿Sabe? Todo un pueblo en idolatría comenzaba nuevamente a servir a Dios, y todo
comenzó con un joven dispuesto a hacer el cambio. Dios lo está llamando para hacer cosas maravillosas en su vida. Yo no sé si usted lo quiere creer, pero yo lo creo con mi corazón. Yo he declarado bendición sobre mi vida. Yo he declarado bendición sobre mi familia. Aún no tengo hijos, pero yo todavía declaro esa bendición sobre mis hijos y sobre los hijos, de mi generación, en generación, hasta que Dios venga. Yo declaro esas maravillas, y yo he declarado que así como yo crecí viendo las maravillas de Dios, mis hijos y los hijos de mis hijos y mis generaciones, hasta que Dios venga, vivirán viendo el poder de Dios en su vida. No serán esa generación que escucha el poder de Dios. Ellos serán esa generación que verán el poder de Dios con su vida. Por eso es de que la palabra de Dios hoy nos quiere decir esto: que así la misma visión que Gedeón tuvo, la tengamos nosotros. La fe, que usted abra sus ojos, que Dios le está diciendo a usted, joven, esforzado y valiente. ¿Y sabe por qué? Porque usted hoy decidió estar aquí, pudiendo estar en otro lugar, quizá batallando con si voy, no voy, quizá estoy cansado, tengo hambre, pero Dios miró esa fortaleza y la está mirando hoy. Que no necesitamos que haya una conferencia, que no necesitamos que haya un congreso, que no necesitamos que haya convenciones para ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios no quiere de multitudes, solamente quiere uno que esté dispuesto para que su gloria sea manifestada en su vida. Póngase de pie. Gedeón creyó a Dios y Dios estuvo con él. 40 años Gedeón juzgó a Israel, y Israel tuvo paz mientras Gedeón vivió. Dios le quiere dar paz primeramente a su vida y llevarle esa paz a su hogar, pero Dios lo está llamando a usted. Ahora yo le pido que ponga atención a la voz de Dios y que haga conforme a su voluntad y crea en Él, para que ya no viva escuchando de sus maravillas solamente, sino para que sus ojos vean el poder de Dios. Incline su rostro un momento. Incline su rostro al Señor. Inclínelo por un momento, y si puede levantar sus manos, y si puede abrir sus labios y cantar conmigo al Señor.